tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar nuevamente en esta última sesión del Congreso Nacional de Investigación Jurídica de la UA, del Departamento de Derecho de la UA en este año 2021. Bueno, pues para cerrar bien y cerrar fuerte, estamos en esta ocasión con el doctor Arístides Gutiérrez Garza, que también es profesor investigador del Departamento de Derecho de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes. También forma parte aquí del trabajo de investigación que realizamos constantemente en la universidad. Es experto en materia de derecho público, en materia de derecho constitucional, y el día de hoy nos va a hablar un tema muy interesante, sobre todo desde el título, y seguramente va a ser de mucha polémica y de mucha reflexión para todas y todos, que viene siendo el Estado neoliberal, y la privatización del derecho público. Estimado Arístides, muchas gracias por estar con nosotros y adelante, te escuchamos. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación a este Congreso Nacional para platicar sobre estos temas, digamos que pues un tanto interesantes. Agradezco al jefe de departamento de Derecho y al Centro de Ciencias Sociales, ¿no? Antes que nada. Y pues cuando me preguntaron si queríamos dar una plática respecto a estos temas que vengo trabajando desde la tesis doctoral, me pareció muy interesante que podamos nosotros platicar un poquito del trabajo que venimos haciendo, ¿no? En este caso, bueno, como ustedes saben, a mí me interesan los temas que tienen que ver con la teoría del Estado, con el derecho constitucional, un tanto la teoría del derecho, y muchas de las veces utilizamos perspectivas, ¿no? Que tienen un referente, pues, específico, ¿no? A mí me llama mucho la atención a veces que no tomamos en cuenta perspectivas un poco más amplias, y bueno, de ahí la intención de abordar estas temáticas que pueden resultar un tanto polémicas, pues a lo mejor creo yo que son importantes precisamente porque de una u otra manera reflexionar con relación a temas del Estado siempre trasciende a la sociedad, ¿no? Y creo que eso es importante. El tema que vamos a tratar el día de hoy, pues tiene que ver con esta parte de que se ha denominado Estado neoliberal y privatización del derecho público. Vamos a ir analizando por partes. De una u otra manera, de lo que se trata como marco general es de examinar de qué forma se han estado creando un tipo de normas que conllevan al planteamiento de la privatización del derecho público. En ese sentido, la idea central es precisamente que existen instrumentos, técnicas, mecanismos jurídicos que provienen del derecho privado y se encuentran funcionando al interior de la administración pública. Precisamente los efectos que tiene esta utilización de mecanismos, pues precisamente es de una u otra manera reproducir los intereses de los particulares y en su caso, dependiendo del asunto, en algunas cuestiones legalizar el despojo incluso de recursos de la nación en diferentes actividades. En ese sentido, la presentación la vamos a dividir, o la plática la vamos a dividir en tres partes muy generales. Voy a tratar de ser un tanto conciso en la dinámica. La primera de ellas, pues, digamos, tratar de explicar el contexto en donde, pues, se da las ideas que tienen que ver con el neoliberalismo o las políticas que tienen que ver con el neoliberalismo, y de antemano también con algunas cuestiones muy generales con relación a la globalización, que son, digamos, los planteamientos o los argumentos centrales que me permiten o que nos permiten entender por qué existe esta idea de la privatización del derecho público. En segundo punto,
en un segundo momento, el explicar cómo, a partir de la implementación de estas medidas o de estas políticas, pues el Estado empieza a llevar a cabo cierto tipo de modificaciones y también de sus funciones que en etapas históricas anteriores realizaba, ¿no? Y bueno, pues de una u otra manera es la realidad política que empieza a modificar, y económica, perdón, que empieza a modificar estas funciones y que de una u otra manera se empiezan a ver como si fuera algo normal, ¿no? Y se empieza a olvidar que, bueno, el Estado en cierto sentido tiene un papel interesante, ¿no? Y que juega un papel interesante, aunque en este momento histórico del Estado neoliberal, pues adquiere unas funciones diferentes. Y por último, bueno, tratar de esquematizar a lo mejor la propuesta que vengo a hacer o el análisis que venimos a hacer es un tanto descabellada, si así lo queremos plantear, pero me parece que pues da un giro al derecho público bastante interesante en las mismas dinámicas que tiene con relación hacia los particulares. Y bueno, pues eso habría que reflejarlo y plantearlo, ¿no? Pues, ¿cómo inicia esta idea? Pues haciendo pues, dos grandes preguntas, ¿no? Que abarcan bastantes temas. Uno, bueno, ¿cuál es el papel que juega el Estado en la etapa neoliberal? Es decir, ¿cuál es su función? ¿De qué manera se desenvuelve? Si es igual a una etapa histórica anterior o si realmente se modifica su estructura. Y si se modifica su estructura, ¿cuál es el alcance de estas modificaciones? Si realmente se sigue igual, es decir, se dice que se cambia o si hasta cierto punto empieza a realizar otras actividades, cosa que creo yo podemos de entrada, por instinto, afirmar que sí. Y en segundo lugar, ¿cuál es la característica que adquiere el derecho? ¿Qué tipo de derecho se produce en ese sentido? Si es un derecho un tanto protector o definitivamente se abandonan ciertas áreas, ciertos sectores y se establece una idea de corte individualista o de corte un tanto, bueno, como se llama, neoliberal, ¿no? Bien, ¿y a qué nos referimos o cuál es el proceso? ¿Cómo se plantea en ese sentido eh, esta situación? Sabemos que con la globalización económica, bueno, vamos a plantearla que es una relación de interdependencia y desde una perspectiva económica sería una interdependencia precisamente como bien lo señalamos, de relaciones comerciales, de relaciones mercantiles, si lo queremos llamar en términos muy generales. Es decir, el punto principal es la interdependencia, pero en cuanto a sus efectos que ha generado, pues son tres cuestiones importantes. Uno que tiene que ver con la desnacionalización del Estado, es decir, políticas que van no tanto a proteger cuestiones nacionales, ¿no?, sino más bien a eliminar esas protecciones que se habían llevado a cabo en momentos históricos anteriores. En segundo lugar, con relación a la desestatalización del sistema político, que tiene que ver, me parece, con un tema que se inserta entre la relación que se da con lo público y lo privado, es decir, existe una especie de difuminación entre la relación público-estatal, ¿sí?, con particulares, es decir, ya no se sabe realmente qué intereses defiende cada una de las partes y, por último, la parte de la internacionalización de las políticas públicas que tiene que ver con principalmente cuestiones de cómo se implementan las políticas al interior de los estados. Es decir, si no son políticas que surgen de las necesidades de los estados nacionales y de las poblaciones, sino más bien son políticas implementadas, si se le quiere llamar, de arriba hacia abajo a nivel internacional. Y bueno, aquí hay muchos ejemplos al respecto. Y en ese sentido, bueno, la dinámica que se viene llevando sobre esta parte de la globalización económica repercute pues muy fuerte en los estados. En ese sentido, en cuanto al concepto de neoliberalismo, generalmente se habla de varias dimensiones al respecto.
creo yo que es una visión bastante importante que se ha implementado y que se ha llegado a desarrollar, no solamente en México, me parece que en todo el mundo. Es una visión, una idea de cómo deben ser las cosas y va a repercutir principalmente en tres factores o tres ámbitos o sectores, que es el ideológico, el político y el económico, ¿no? En cuanto el factor ideológico, podemos decir, y retomando un poquito, digamos, el concepto, una idea de Cárdenas Gracia nos señala que es la implementación de un discurso hegemónico que es llevado a cabo por grupos e intereses dominantes. Se da la preeminencia del individuo como ser racional y egoísta, se hace énfasis en el libre intercambio de las mercancías. Es el mercado un orden que permite que los recursos sean usados de manera eficiente. Es necesario un Estado mínimo para los aspectos sociales y uno interventor para cuidar el mercado y el desarrollo del capital. En ese sentido, la lógica es en todos los ámbitos de la sociedad tendremos que ir a cuidar el mercado, ¿no? En el ámbito político podemos entender ciertos arreglos institucionales, ciertos acuerdos, criterios que tienen que ver con políticas fiscales y económicas y que principalmente tienen este propósito de frenar y contrarrestar medidas o relaciones más bien colectivas en aspectos muy específicos. Y por último, en cuanto al aspecto económico, pues hay una serie de recetas y medidas económicas y financieras, obviamente buscando el equilibrio principalmente del mercado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues quizá el eje, el núcleo que mueve a estas ideas, pues tiene que ver con principalmente la lógica del mercado y su reproducción en todos los sectores y en todos los ámbitos. En ese sentido, pues podemos decir que el Estado juega un papel muy importante. Quizá habría que plantear que existen serias diferencias o hay diferencias entre el liberalismo económico clásico y el neoliberalismo, ¿no? Pero principalmente el papel que toma el Estado es precisamente, pues, obviamente ser un regulador, en este caso, del mercado, ¿no? Digamos que su función central es sí intervenir, pero para equilibrar de una u otra manera este tema que tiene que ver con el mercado. Y en ese sentido, pues, señala Escalante Gonzalo, ¿no?, que es necesario establecer como eje fundamental el desarrollo del mercado. Es un mecanismo que permite saber el procesamiento de información por medio de precios establecidos y del conocimiento de los costos de producción. Asimismo, en el mercado la competencia es importante, ya que esta última genera que los precios se autorregulen y produce además un mejor aprovechamiento de los recursos. Bueno, entonces en torno a esta idea se va a formar pues toda una nueva estructura, si lo queremos ver de esa manera, es decir, se modifica lo que era el Estado en una etapa anterior para introducir todos estos elementos en los aparatos estatales e incluso en los ordenamientos jurídicos. El impulso central que tiene el neoliberalismo, bueno, pues lo van a llevar los particulares, las empresas, y bueno, también se van a implementar medidas de política internacional, como vimos, y en materia fiscal. Un ejemplo de esto lo vemos rápidamente para señalar cuáles han sido un poquito los cambios. En el Estado Social de Derecho, por ejemplo, hay una articulación de lo público social en el Estado, una intervención del Estado en la economía en diferentes sectores. Tiene que ver con trabajo, salud, vivienda, educación, pensiones, es decir, realmente el Estado interviene para llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? E incluso en otras más, ¿no? En este caso, está una idea de que existe una primacía de lo público sobre lo privado
Y las funciones eran, en su momento, pues ser rector en la economía, sectores, obviamente tener el control de sectores económicos estratégicos, empresas privadas nacionales, áreas económicas planificadas, protección a sectores desprotegidos. En fin, obviamente hay momentos interesantes en la historia de México, como por ejemplo el periodo que de la economía lo denominan desarrollo estabilizador, del año de 1940 al 80, en donde se da un crecimiento económico muy interesante del 7%. Es un ejemplo simplemente de cómo las funciones del Estado van a irse modificando, es decir, me permite entender, ¿no? Este planteamiento que estoy tratando de señalar. Bien, en ese sentido, en el Estado neoliberal precisamente se modifica, hay una desarticulación de lo público social y una expansión de lo privado, hay un cambio estructural, ¿no? Se establecen reformas estructurales y principalmente, obviamente, la función del Estado en la economía se modifica a través del desmantelamiento del sistema público y social por un modelo del mercado. Se da la privatización del Estado, es decir, muchos sectores pasan a formar parte de manos de particulares, pero además, obviamente, el Estado también juega un papel de no intervenir en esos sectores específicos, ¿sí? Pues además, pues es un Estado mínimo, se permite la mercantilización de los servicios públicos, que es el preámbulo de un Estado regulador, la desregulación, la desprotección, la desestatización, ¿no? Y en ese sentido vemos cómo pues esta configuración es importante precisamente porque lo que vemos, lo que se viene presentando es esta participación constante de los particulares en muchísimos sectores en específico, ¿no? Y algo que veníamos analizando pues es esta, como les decía, esta difuminación entre lo público y lo privado. El problema está que lo privado se inserta dentro de la dinámica de lo público y entonces, bueno, no se establecen ciertos límites que creo yo son necesarios plantear en estas ideas generales. Bien, y bueno, como ejemplo, ¿no? Para, digamos, esquematizar de mejor forma, vemos cómo el mercado engloba todas las áreas, ¿no? Es decir, la finalidad, pues, es atender este tipo de relaciones. Quizá de relaciones de mercado. Quizá, por ejemplo, hay ciertos servicios o ciertas funciones, que es ahí a donde quiero llegar, en donde el Estado, creo yo, tiene que estar presente. Es decir, no debemos de dejar a un lado que pues, el Estado constituye en ciertos servicios y en ciertas funciones un elemento importante en las sociedades. Bueno, pongo como, por ejemplo, las cárceles privadas, ¿no? Que creo que ahí, híjole, pues habría que discutir qué tanto es factible, ¿no? En Estados Unidos tenemos un modelo así y acá se han construido también algunas de ellas, pero en ese sentido, tanto el mercado como los servicios públicos, el Estado y el derecho, bueno, y el interés público y la utilidad pública giran en torno a las necesidades y funciones del mercado, ¿no? Y no tanto, en cierto sentido, a las necesidades que requiere la población, que me parece, bueno, pues es muy, muy importante estos temas en específico. Bien, en cuanto a las modificaciones de las funciones del Estado, pues obviamente en este Estado neoliberal, y bueno, agregamos la parte transnacional, aunque habría que discutirlo un poquito más, pero en ese sentido, yo lo clasifico en dos aspectos muy generales para tratar de entender esta dinámica. El Estado neoliberal transnacional presenta dos funciones. Obviamente, la relación a nivel externo, en donde se establece regímenes jurídicos que faciliten la transferencia de recursos a nivel transnacional, obviamente a través de tratados y acuerdos comerciales internacionales, como lo acabamos de ver en exposiciones pasadas, de pláticas pasadas sobre los tratados de esos tratados de libre comercio, ¿no? Que precisamente México pues ha firmado, ¿no? Vemos cómo se establecen bloques económicos que son muy importantes y que de una u otra manera pues se da un giro, ¿no? Hasta cierto punto a la forma en cómo el Estado pues viene ejerciendo pues su poder, ¿no? Si lo queremos denominar de esa manera.
Y en otro nivel, el interno, que en cierta forma va a regular las actividades económicas con una mínima intervención en la economía, así como se posibilita la circulación de contenidos privados, ¿no?, en ordenamientos jurídicos estatales para la participación de manera conjunta o de forma unilateral en actividades que antes llevaba a cabo el Estado. Por ejemplo, las funciones, bueno, en este caso funciones y servicios públicos, ¿no? Actividades empresariales y corporativas son consideradas como de interés general y de utilidad pública, y se impone en ese sentido pues sobre la sociedad, es decir, esta visión se da hacia la sociedad y sobre incluso los derechos de las comunidades a decidir sobre su propio territorio, ¿no? Es decir, todo lo que implique generar recursos, pero para empresas, ¿no?, pues está incluso planteado como un interés público, se ve desde esa perspectiva. Y bueno, ¿qué entendemos o qué podemos nosotros caracterizar o señalar como la privatización del Estado? Bueno, en primer lugar, servicios públicos, ¿no? La privatización de ciertos servicios públicos como la producción y distribución de bienes o explotación de bienes del Estado. Obviamente hay un giro en ese sentido respecto a estos planteamientos. Todos sabemos que esto se viene dando en distintas áreas, en distintos ramos en este caso, en donde antes el Estado lo realizaba, ¿no? Y pues en ese sentido se viene, creo yo, acotando, ¿sí?, la actividad que realizaba el Estado. Otro tema es el ejercicio de funciones públicas por particulares. En ese sentido, retomando un poco la idea de las cárceles, bueno, para allá se está llegando, ¿no?, en que, pues, no sé si empresas en ese sentido gestionen esta actividad que, pues, creo yo es importante. Es decir, creo yo que no se debe de mercantilizar, ¿saben? Creo que en ese sentido no debe de entrar en esta lógica con relación a las cárceles, porque pues, es importantísimo. Y en tercer lugar, la huida del derecho administrativo. ¿A qué nos referimos? O que los autores, cuando hablan de esto, es que se prefiere, ¿no?, que algunas actividades sean reguladas por el derecho, por el derecho privado, y en ese sentido se somete, ¿no?, ciertas actividades a este tipo de ámbitos, y por lo tanto se deja a un lado los principios que debería tener el derecho público como tal. Y en ese sentido, pues, se manejan las relaciones de forma diferente, ¿no? Sabemos que el derecho administrativo, pues, tiene sus elementos, sus características, precisamente por eso se desarrolla la materia en específico, y al momento de dejar a un lado todos estos planteamientos, pues se somete a la lógica de los particulares, cosa que se tiene que discutir porque como sabemos, son actividades que tienen una función específica para la sociedad. Y otra que tiene que ver con relación al tema de la estructura administrativa, pues es modificaciones en la relación jerárquica entre ejecutivo y organismos autónomos, y la modificación al principio del control y mando, ¿no? Habría que ver qué tipo de relaciones se están implementando en ese sentido. Es decir, en esta teoría tradicional, en este caso de la división de poderes, que bueno, se viene a discutir estas ideas, pues el Ejecutivo, ¿no?, y la administración pública, en ese sentido, se vienen encontrando o vienen relacionando, llevando a cabo aspectos diferentes. Ya no es una posición jerárquica. Y pues obviamente ya no hay un control respecto a estos temas específicos. En fin, esto se refiere cuando hablamos de la privatización del Estado, que muchas de sus funciones, que muchas de sus actividades que llevaba a cabo, pues de una u otra manera deja de hacerlos, y pues creo que es importante reflexionar al respecto, porque hay actividades que me parece pues no tienen que estar sometidas a una lógica como tal, ¿no?
Bien, retomando un poco a una autora, Saskia Sassen, que me parece muy importante, es un análisis desde una perspectiva sociológica sobre el Estado. Ella plantea en ese sentido que existen, que a nivel en general hay procesos con capacidad privatizadora al interior de los estados. Eso también es muy importante porque quizá no vemos que el Estado pues tenga esa función como tal, es decir, lo que nosotros vemos en términos generales es que pues el Estado todavía sigue actuando, todavía sigue conservando sus ciertas actividades, pero ¿qué pasa al interior de los contenidos, ¿sí? De las temáticas del mismo Estado? Entonces, lo que nos dice es que existen instrumentos, existen contenidos del ámbito de lo privado, se sitúan dentro del ámbito gubernamental, que es el Estado, y por lo tanto vamos a tener instrumentos privados en el ámbito público. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros hablamos de un interés general, de un interés público, de una utilidad pública, bueno, pues estos conceptos que nosotros entendíamos como una definición atendiendo a los beneficios de la sociedad, pues ahora esta utilidad pública pues está un tanto pervertida, ¿no? En el sentido de que ahora pues tiene que darle pauta a los privados, a los intereses de los privados para que pueda hacerse una utilidad pública, ¿no? Bien, entonces, en ese sentido, vemos cómo las dinámicas, las dinámicas del Estado y las funciones del Estado se van modificando, se van cambiando, y lo que me interesa en ese sentido es ver si efectivamente funciona como tal, es decir, si hay una privatización, en este caso del derecho público, o no la hay, o como también podemos plantearlo, no es una privatización, es un nuevo momento, es una nueva etapa, ¿no? En donde adquiere características, el derecho del Estado adquiere características peculiares. En ese sentido, atendiendo a las lógicas de reproducción del capital, ¿no? En ese sentido, pues, vemos cómo precisamente sí hay una intervención al respecto. ¿Qué quiere decir? Que con relación a la privatización del derecho público hay dos aspectos. Uno que es el tema que tiene que ver con la privatización de lo público y el otro que es el tema que tiene que ver con la privatización del derecho público. Desde la teoría de la producción jurídica transnacional, la privatización de lo público consiste en que consiste en una técnica por medio del cual se trasladan funciones y servicios del Estado al sector privado, ¿no? Entonces, eso es, digamos, en términos muy generales. En cuanto a la privatización del derecho público, consiste precisamente en una técnica que adquiere y genera un discurso tendiente a simular. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es un derecho que se hace pasar como derecho público, pero que en realidad son mecanismos de contenido de derecho privado los ordenamientos jurídicos estatales, ¿no? Y ahí está el asunto importante, ¿no? La transformación del derecho público en donde su contenido atiende principalmente a los intereses de los particulares, de las corporaciones, de las empresas, si lo queremos magnificar. Bien, en ese sentido, ¿cómo podemos nosotros esquematizar de una manera general esta privatización del derecho público? Bueno, pues lo podemos ver o lo categoricé en dos niveles. En un nivel que tiene que ver con principios, discursos, racionalidades que provienen del derecho privado, ¿no? Y en un segundo nivel que tiene que ver con técnicas e instrumentos y procedimientos que se van a implementar como instrumentos de derecho privado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En este primer nivel de principios, discursos y racionalidades, encontramos que se combinan y modifican el sentido de los principios, por ejemplo, de sector estratégico, de interés público y social, de utilidad pública, de orden público, con relación a la intromisión de principios de eficiencia, eficacia, competencia y mercado. Y ojo, a mí me parece que habría que tener cuidado porque ciertas funciones
obviamente no deben de estar sometidas a esta lógica, ¿no? Me parece que también habría que analizar otro tipo de normatividad, ¿no? En donde tendríamos que acotar, creo yo, este tipo de principios, precisamente porque no todo debe estar sometido a esta lógica en específico, ¿no? Y a nivel de técnicas e instrumentos y procedimientos que se implementan como instrumentos de derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el mismo derecho público se da una sujeción a técnicas de regulación, de competencia económica, sujeción a procedimientos del derecho civil o mercantil establecidos en mismas leyes nacionales, preeminencia de esquemas contractuales que subordinan al derecho público sobre el derecho privado, y sujeción de la actuación de los organismos públicos, ¿no?, al derecho privado mediante la resolución de controversias arbitrales. Me parece que, por ejemplo, en este tema, ¿no? Que tiene que ver con estos aspectos, ¿no?, de solución de controversias, es decir, a través del arbitraje, pues me parece que no es que sea algo que esté erróneo o que lo veamos como una cuestión que salte, ¿no?, a la vista. Es decir, sabemos que son mecanismos que se vienen utilizando generalmente, pero creo que últimamente no es la excepción, sino que se vienen planteando las reglas como regla en términos generales, ¿no? En ese sentido, también encontramos la sujeción al derecho privado de las empresas productivas del Estado, que en ese sentido sigue habiendo una discusión en esos términos, y instrumentos técnicos, científicos, como lo son dictámenes, normas técnicas, que son aplicados bajo criterios de eficiencia, eficacia y competencia económica y que provienen de entidades privadas nacionales e internacionales y se insertan en las dinámicas de actuación por parte, en este caso, del Estado y de la administración en términos generales. Bien, en ese sentido, pues vemos cómo se va a estructurar esta parte del derecho público y, bueno, restaría decir en dónde, ¿no? En dónde está estas ideas, por qué lo están planteando de esa manera. Bien, rápidamente, ¿no?, para ya no quitar tiempo, ¿no?, de la presentación, de la exposición, con relación a los principios, discursos y racionalidades, pues obviamente un ejemplo tiene que ver con las reformas, con la reforma energética del 2013, se modifica, es una reforma constitucional, ¿no?, y en donde se establecen criterios económicos, ¿no?, con conceptos de eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia, rendición de cuentas, mejores prácticas, como base de la actuación del organismo gubernamental. Es decir, se equipara al Estado como si fuera una empresa privada. Se puede tener muchas discusiones al respecto, ¿no? Yo he escuchado algunas cuestiones sobre, pues, si es posible que las empresas estatales se equiparan a una empresa privada. Yo creo que la función de una empresa estatal difiere mucho de lo que es una empresa privada, una corporación, en fin. Me parece que la naturaleza es distinta y creo que ahí se debería de poner atención en ese sentido. Otro tema, bueno, que tiene que ver con la parte del sector energético, tanto en el sector eléctrico y de hidrocarburos, bueno, el Estado mantendrá la rectoría económica en el sector energético, pero todos sabemos que se permite la participación de los particulares a través de contratos de exploración y extracción. Así lo señala el artículo 27 constitucional. Entonces vemos cómo esta transformación o esta, digamos, modificación que se hace en específico a este sector, pues viene a cuadrar, ¿no?, hasta cierto punto con estas ideas de la privatización del derecho público, ¿no?, que hasta cierto punto, como bien lo señalé, pues están simulando, ¿no? Otro tema muy interesante es el concepto de utilidad pública, que ya se venía planteando, ya se venía desarrollando
cómo el concepto de utilidad pública, que debe ser para el beneficio de la sociedad, para el beneficio de la población, bueno, cambia a un concepto que, bueno, en este caso una idea que tiene que ver con los particulares. O sea, es la utilidad pública, la llamo yo, para beneficio de particulares. En ese sentido, por ejemplo, en esta ley de hidrocarburos nos especifica lo siguiente, dice el artículo 96 señala que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública, por lo que podrá afectarse la propiedad a través de las servidumbres legales de hidrocarburos, la ocupación o afectación necesarias para llevar a cabo las actividades de la industria. Entonces, si una empresa ve la necesidad de llevar a cabo, es decir, de desarrollar su actividad, pues podría, ¿no?, solicitar al Estado que se llevara a cabo a través de, obviamente, una expropiación por utilidad pública, ¿no?, sabiendo que va a servir para un particular. En ese sentido, de igual forma, toda aquella actividad relacionada con la exploración y la extracción es considerada como de interés social y de orden público, por lo que se señala expresamente que estas actividades tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas, ¿no? Entonces vemos cómo, de una u otra manera, pues esta idea se está insertando en la lógica de una normatividad que se supone pues es de derecho público, ¿no?, y que tiene una esencia en específico, ¿no? En cuanto a algunas jurisprudencia que me pareció muy importante mencionarle y que ahí pues nos define, ¿no?, cuál es, por qué se lleva a cabo, se aterriza a partir de estas ideas, es que señalan lo siguiente, dice, de ahí que la noción de utilidad pública ya no solo se limita a que el Estado deba construir una obra pública o prestar un servicio público, sino que también comprende aquellas necesidades económicas, sociales, sanitarias e inclusive estéticas que pueda requerirse en determinada población. Y en ese sentido, sí. Y en ese sentido, señala que por ello, atendiendo a esa función y a las necesidades socioeconómicas que se presten, es evidente que no siempre el Estado por sí mismo podrá satisfacerlas, sino que deberá recurrir a otros medios, como autorizar a un particular para que preste un servicio público o realice una obra en beneficio inmediato de un sector social inmediato de toda la sociedad. Por lo tanto, el concepto de utilidad pública no debe ser restringido, sino amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas. Entonces vemos cómo pues se va modificando, incluso la misma Corte va señalando en qué términos se debe de utilizar ahora la utilidad pública, y pues permite la participación de los particulares en la realización de estos servicios como tal, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con, digamos, un ejemplo del primer apartado con relación al discurso, al nivel de racionalidad. Y en un segundo momento son las técnicas e instrumentos y procedimientos que se implementan, en este caso, como instrumentos de derecho privado. Aquí nada más voy a señalar algunas ideas, ¿no?, como que se señalan en la ley o que vienen en la ley, como los contratos de exploración y extracción, asignaciones a las empresas productivas del Estado, la servidumbre legal de hidrocarburos por vía administrativa, la regulación del derecho civil en el ámbito de los hidrocarburos a las empresas productivas del Estado, etcétera. En ese sentido, pues, vemos de una u otra manera que hay otras más, ¿no?, como por ejemplo someterse al arbitraje, ¿no?, internacional respecto a determinados aspectos específicos. En fin, hay una serie de elementos y una serie de instrumentos que de una u otra manera están modificando o modificaron, ¿no?, la forma en que el derecho público se venía planteando, y también la manera en que el Estado pues se realiza funciones o realizaba funciones, y que ahora pues precisamente no las contempla desde esa perspectiva, ¿no? Y bueno, por mi parte, en esta pequeña exposición, en esta pequeña presentación, es todo. No sé si por ahí haya algún comentario, alguna duda o alguna pregunta. Gracias, Arícides. Déjame checar.
Tenemos varias felicitaciones, varios saludos y felicitaciones para ti. Hay una comentario, pregunta, yo lo vería así, de la doctora Guadalupe Márquez de tu exposición. Comenta, por si quieres ahondar en esa parte. Dice, los mecanismos alternativos representarían este nuevo neoliberalismo al que te refieres. Es el comentario que tenemos. Me parece que es interesante la pregunta de la doctora. Quizá en el contexto en que estoy planteando estas ideas, tiene que ver más en aspectos de actividades que lleva el Estado, ¿no? O sea, actividades que están más relacionadas con cuestiones de aspectos económicos, ¿no? En ese sentido, bueno, el tema tiene que ver con ámbitos del derecho, bueno, principalmente ámbitos del derecho civil. Desconozco, y ahí sí, sin querer equivocarme, qué tanto estas soluciones se dan, ¿no?, en el ámbito administrativo, que creo yo que también sería un tema muy importante y que en cierto caso podríamos también analizarlo desde esta óptica, desde esta perspectiva. Si bien es cierto, bueno, pues sabemos que el Estado tiene una característica específica y el derecho público también, ¿no? Habría que ver si es posible, bajo estas ópticas o bajo estos esquemas, ver de qué forma estas soluciones que se están dando modifican, ¿no?, un tanto estas relaciones. Aunque recordando un poquito, bueno, hay autores que señalan que hasta cierto punto sí tiene que ver con la privatización del Estado, ¿no? Pero bueno, ahí no quiero extenderme más en ese aspecto. Habría que indagar un poquito más. Listo, muchas gracias. Muy bien, Aristides. Digo, hay varios comentarios agradeciéndote, felicitándote por la ponencia. Luego ya tú los ves en la página y si quieres contestar. Pero ya era el único comentario de la pregunta que tenemos ahí de la doctora. Pues muchas gracias, estimado Aristides, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y el Departamento de Derecho, pues te tiene un reconocimiento por haber impartido tu conferencia Estado Neoliberal y Privatización del Derecho Público, la conferencia de cierre en este Congreso Nacional de Investigación Jurídica. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y muy interesante la exposición. No, gracias por la invitación. Gracias. Nos vemos. A todos ustedes también agradecerles que hayan seguido con nosotros, que nos hayan acompañado durante estas prácticamente 5 o 6 semanas que estuvimos trabajando este Congreso de Investigación para producir y proyectarles y platicarles lo que estamos generando de investigación aplicable al modelo social desde el área jurídica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esperemos que haya sido de su agrado, que haya servido para conocernos, para conocer las dinámicas y la estructura de lo que estamos trabajando aquí. Y pues les recordamos a todas aquellas y aquellos que lograron estar en todas las conferencias y haber realizado su registro en tiempo, se les va a llegar su constancia, el correo electrónico que estuvieron registrando. Les pedimos que nos tengan paciencia, aproximadamente un par de semanas, a más tardar, ya les estará llegando un correo electrónico con su constancia. Y pues sigan al pendiente, aquí en la página del Departamento de Derecho quedan las conferencias y también las subimos al canal de YouTube del Departamento de Derecho. Muchas gracias a todos y a todos, que pasen buena tarde y hasta la próxima. Nos vemos.